Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero de tareas, Claudio Genes. Está brindando conferencia de prensa el diputado Romero Roa. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entiendo yo de que nosotros estamos transitando el camino incorrecto, en el sentido de que la comisión integrada para estudiar un proyecto de ley o de reglamento no pudo congeniar desde la visión de los asesores que han sido invitados. O sea que nosotros, desde la participación de los asesores externos, se desembocó siempre en que el juzgamiento de un parlamentario debe ser realizado por sus pares. Esa es la visión jurídica y asesorada desde, digamos, desde fuera de la Cámara de Diputados, que no se insertó en el proyecto de reglamento o de ley que se presentó en el Pleno. Yo entiendo particularmente que, primero, el marco constitucional establece el camino a seguir, que es el artículo 201 en relación a la pérdida de investidura y enumera inclusive en qué caso uno pierde su investidura. Por otro lado, el reglamento interno actual de la Cámara, artículo 22, establece claramente que el único juez para el tema de la pérdida de investidura de un parlamentario es su propio par. Eso está establecido actualmente en el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en el artículo 22, que está vigente. Lo que tiene ese artículo es que establece una mayoría calificada para que uno pueda determinar en el Pleno la pérdida de investidura. Desde la visión que tenemos y que hemos analizado con un grupo de colegas, es que nosotros, basándonos en el artículo 201, tendríamos que simplemente llamar a una extraordinaria en la Cámara y modificar el artículo 22 del actual reglamento interno, en pasar a mayoría simple, la mayoría calificada, y llevar adelante el proceso de pérdida de investidura. O sea, en esta condición actualmente no es necesario que se cree una ley para que el diputado Portillo sea sometido a la pérdida de investidura. Ya con este reglamento actual se puede solicitar la pérdida de investidura del diputado Portillo, por ejemplo. Depende de qué es lo que busquemos, desde mi visión. Si buscamos nosotros recuperar ese vínculo con la ciudadanía a quien representamos, tenemos que elegir el camino más corto. Pero si nosotros buscamos un camino de dilación, en donde le damos participación al Tribunal Electoral para el juzgamiento de la pérdida de investidura, es el primer error. Primero, por la facultad que tiene el Tribunal Electoral de juzgar las elecciones, no de juzgar la conducta de un parlamentario ya electo y proclamado. Y por otro lado, inclusive el proyecto, si uno analiza bien, le da participación al Ministerio Público. Y se habla además de que tiene que haber una sentencia previa. Primero, la sentencia previa te quita la investidura. O sea, si hay una sentencia previa, habrá una condena, la condena te quita la investidura, no necesita ser tratado. Pero en el caso nuestro en Paraguay, la condena puede salir en 10, 15, 20 años, como sucedió inclusive con muchos inocentes que perdieron su libertad, fueron privados de su libertad hace poco, 8 años, y fue al suelto de culpa y pena, y recuperó su libertad en 8 años. Y lo que tenemos que hacer es que el proceso de la pérdida de investidura sea, primero, un proceso sumario, de carácter eminentemente político. Esta semana nosotros habíamos concluido el proceso de juicio político al ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, en base a la facultad que tiene el Senado de la Nación de reglamentar el procedimiento del juicio político, y se hizo en base al reglamento interno de la Cámara de Senadores. O sea, nosotros hicimos separar el cargo al ministro de la Corte Suprema de Justicia vía reglamento de la Cámara. Yo creo que podríamos hacer por ley, pero el contenido que le estamos insertando a la ley, para mí es el camino más errado que podemos nosotros asumir hoy como parlamentario, que es lo que es la discusión. Efecto dilatorio, entonces, este proyecto de ley que se pretende efecto dilatorio, este proyecto de ley que se pretende introducir. Yo creo que no estamos aún notificados de la nueva sociedad, del pensamiento de la nueva sociedad. Porque quien está metido en cosas irregulares, tarde o temprano, va a caer.
No basta la investidura para protegerse de algún hecho ilícito que uno cometa. Diputado, este proyecto de ley ya se aprobó en Cámara de Diputados. El camino es que el Senado ustedes hagan lobby para el rechazo, diputado. Bueno, yo creo que aún no terminó el proceso de discusión de la aprobación de la ley, porque faltan todavía algunos artículos. Se aprobó en general y creo que se aprobó hasta el artículo número 6. ¿Usted va a solicitar? Lo que puede la Cámara es replantear a través de un recurso de reconsideración de los artículos ya aprobados y hacerlo de la manera más fácil, que sea el órgano juzgador en la propia Cámara, en el caso nuestro, la Cámara de Diputados, en el caso del Senado, los senadores, y además de eso no inmiscuir instituciones fuera de la Cámara o del Poder Legislativo, llámese Tribunal Electoral o llámese el propio Ministerio Público, y mucho menos incluir que haya una sentencia previa. Eso es un daño a la inteligencia, una bofetada al conocimiento jurídico y político que uno tiene que tener. ¿Qué cree que detrás de este diputado hay algún tipo de intención de una mayoría coyuntural que trata de proteger a uno de sus miembros? Bueno, yo reitero lo que ya mencioné. Yo creo que aún no hay una interpretación del momento que vive la sociedad. Porque quiera sea o no, en estos últimos un año hay un cambio de paradigma inclusive desde la visión de la sociedad hacia la conducta de sus representantes. O sea, que ¿por qué usted no dijo eso cuando se trató el proyecto? Nosotros hablamos de eso, nosotros hablamos de que nosotros no podíamos de ninguna manera trasladar al Tribunal Electoral esa competencia de juzgar al parlamentario, que nosotros teníamos que ser los juzgadores como tal cual hoy establece el reglamento interno en su artículo 22, de que los únicos juzgadores de sus pares son los parlamentarios. Diputado, hoy por hoy con esta ley que todavía no está vigente y que está siendo tratada, ¿no hace falta que Carlos Portillo en particular sea juzgado por esta ley, ya que con el reglamento que hoy por hoy existe fue juzgado, por ejemplo, José María Ibáñez? Corresponde... La ley está en discusión, no está vigente. Entonces, y el caso Ibáñez es el ejemplo más claro que sin la ley en discusión, sin la ley vigente, se procedió a discutir la pérdida de investidura del colega parlamentario que él ya no es. O sea, que eso se puede plantear. Entonces se puede utilizar el mismo No, reglamento. por el reglamento interno actualmente vigente. ¿Usted puede plantear eso en la próxima sesión, que se trate la pérdida de investidura de Carlos Portillo? Yo lo que voy a plantear es a los colegas que vayamos por el camino más simple, que nosotros planteemos la modificación del artículo 22 del reglamento interno, en donde establece que debe ser una mayoría calificada la cantidad de miembros que disponga la pérdida de investidura, cuando en realidad tiene que ser una mayoría simple. Modificar entonces. Una mayoría absoluta, mayoría absoluta. Yo creo que la mayoría absoluta es la más prudente para poder para que tenga legitimidad también la decisión que pueda tomar la Cámara, Y a la par la que ley, sería 41 miembros. Y a la par el proyecto de ley, ¿cómo quedaría si usted plantea esa modificación? Y hacer una reconsideración en el Pleno y dejar sin efecto los artículos aprobados y que vuelva a comisión Ya fue aprobado en general, diputado. y eso puede ser replanteado. O sea, hay una mayoría. ¿Cómo podemos nosotros dejar? La ley en sí no está aprobada en su totalidad. Se discutió, está a mitad de estudio. A mitad de estudio. Y la Cámara tiene el procedimiento de la reconsideración, que tiene que tener una mayoría. Ahí estaban las declaraciones del diputado Ramón Romero Roa, señalando de que el mecanismo que están planteando ahora precisamente es con objetivo de una dilación del análisis, el tratamiento de la pérdida de investidura del del diputado Carlos Portillo, porque ya hay un reglamento interno que precisamente da todas las consideraciones con respecto a este caso, incluso ponía el ejemplo de Ibáñez. Era el informe también de nuestro compañero de tareas, Claudio Genes.